Saludos, hoy vamos a meternos a fondo con unos apuntes súper interesantes de un curso sobre sistemas cognitivos artificiales. Así es. Y bueno, la meta es entender bien qué onda con esto del aprendizaje profundo, el famoso deep learning. Exacto. Sabemos que la IA, bueno, empezó siguiendo reglas fijas, ¿no? Como para el ajedrez, funcionaba bien, pero luego vino el aprendizaje automático, el machine learning, que ya aprendía de datos. Claro, la IA clásica era buena para cosas lógicas, formales, pero reconocer una cara, entender qué dices, ahí fallaba. El machine learning fue un paso adelante porque aprendía patrones. Pero entonces, ¿dónde entra exactamente el aprendizaje profundo? ¿Qué lo hace diferente y por qué, bueno, por qué está en todos lados ahora? Es que ahí está el salto. El machine learning, digamos el tradicional, muchas veces necesitaba ayuda humana. Ajá, lo de definir las características, ¿no? Eso mismo. Para detectar un camión, pues tenías que decirle, busca ruedas, busca un remolque. Pero traducir eso a píxeles, complicadísimo. Mucho trabajo manual, me imagino. Un montón. Y un cuello de botella enorme. Y justo ahí, es donde brilla el aprendizaje profundo. A ver, cuéntame. Es un tipo de machine learning, ¿sí? Pero enfocado en que la máquina aprenda la representación. O sea, ¿Qué quieres decir con representación? que la máquina no solo aprenda la respuesta final, sino que descubra por sí misma cuáles son las características importantes, cómo representar la información útil directamente de los datos crudos, sin que tú le digas qué buscar. Ah, o sea, en vez de darle el mapa ya hecho, Exacto. le das el terreno y ella aprende a dibujar el mapa y a usarlo. Justo eso. Y lo hace, y esto es clave, construyendo conceptos complejos a partir de otros más simples, como en capas, de forma jerárquica. Jerarquías. Como armar algo con bloques, ¿no? Uno sobre otro. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? Por ejemplo, con una imagen. Pues mira, piensa en una red neuronal profunda, que es como el motor del deep learning, analizando una foto. Las primeras capas, las más cercanas a los píxeles, detectan cosas súper básicas, bordes, cambios de luz, colores, Lo más simple. lo más simple. Luego, las capas siguientes toman esos bordes y los combinan. Empiezan a ver contornos, esquinas, Ok, ya va tomando forma. exacto. Más arriba, otras capas juntan esos contornos y ya identifican partes de objetos. Un ojo por aquí, una rueda por allá, la forma de una nariz. Ya veo. Como piezas de un rompecabezas. Justamente. Y finalmente, las capas más profundas integran todas esas partes y dicen, esto es una persona o esto es un coche. Cada capa crea una representación más abstracta, más compleja, basada en la anterior. De ahí lo de profundo, entonces, por la cantidad de capas de esta jerarquía. Correcto, por la profundidad de esa jerarquía de representaciones. Es fascinante. Casi como si la máquina aprendiera a ver por sí misma, paso a paso. Pero, una cosa. Esto de las redes neuronales, la idea base, no es completamente nueva, ¿verdad? Para nada. Se hablaba de conexionismo, de redes neuronales artificiales, hace décadas. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Qué pasó para que esta idea, que ya andaba por ahí, de repente explotara? Fueron fundamentalmente dos cosas que coincidieron. Una tormenta perfecta, digamos. Primero, datos. Muchos datos. Muchísimos. Pasamos de datasets, de conjuntos de datos con cientos o miles de ejemplos, a tener acceso a millones, incluso miles de millones de imágenes, textos, audios. El aprendizaje profundo es hambriento de datos. Necesita ese volumen para encontrar los patrones. Claro, con pocos ejemplos es difícil aprender algo complejo. Imposible. Casi. Y el segundo factor, igual de importante, la potencia de cálculo. Las computadoras más rápidas. Mucho más rápidas, pero sobre todo el tipo de cómputo. Aquí entraron en juego las GPUs, las tarjetas gráficas, Las de los videojuegos. esas mismas. Resultó que su arquitectura, diseñada para procesar gráficos en paralelo, era perfecta para los cálculos que necesitan las redes neuronales. Hacen miles de operaciones a la vez. Ah, mira tú. O sea, no solo más rápido, sino más eficiente para este tipo de tarea. Muchísimo más eficiente. Esto no solo aceleró el entrenamiento, sino que hizo posible entrenar modelos mucho más grandes, mucho más profundos, que antes eran computacionalmente inviables. Esa escala lo cambió todo. Y esa combinación entonces, datos masivos y GPUs. Desbloqueó todo.
Y llevó a esos avances que vemos hoy. Los apuntes mencionan, por ejemplo, ganar ImageNet en 2012, que fue un hito en reconocer imágenes, Sí, superando a los humanos en esa tarea específica. o cómo funcionan los asistentes de voz que usamos todos los días, la traducción automática. O incluso cosas como AlphaGo, ¿no? Derrotando campeones mundiales de Go, un juego que se creía que requería demasiada intuición para una máquina. Impresionante. Pero todo esto al final se basa en una idea bastante simple, ¿cierto? La neurona artificial. Sí, el ladrillo fundamental es sorprendentemente sencillo. Es una unidad matemática, básicamente. Reside varias entradas, cada una con un peso que dice qué tan importante es. Como una ponderación. Exacto. Suma todo eso, le añade un pequeño ajuste llamado sesgo o bayas y pasa el resultado por una función, la función de activación. Una común es la sigmoide, que como que aplasta el resultado a un rango, por ejemplo, entre 0 y 1. Y esa función de activación introduce la no linealidad, ¿verdad? Ujú. Que es lo que permite aprender cosas complejas. Fundamental. Sin eso, toda la red sería equivalente a una sola capa. No podría aprender relaciones complejas. Entiendo. Entonces no es que una neurona sea inteligente por sí sola. Para nada. Es la conexión de millones o miles de millones de estas unidades simples en muchas capas, entrenadas con un montón de datos gracias a la potencia de las GPUs. Lo que genera estos comportamientos que parecen inteligentes. Y es interesante, aunque la inspiración inicial vino de la neurociencia, de cómo funciona el cerebro, Sí, hoy el campo avanza más por la ingeniería, las matemáticas, la optimización. No estamos copiando el cerebro neurona por neurona, ni mucho menos. ok, quedó clarísimo. Entonces, para recapitular un poco, el aprendizaje profundo es esta rama potente del aprendizaje automático que tiene la capacidad increíble de aprender por sí misma las representaciones importantes de los datos, construyendo complejidad de forma jerárquica. Correcto. Y bueno, ha despegado de esta manera tan brutal gracias a que ahora tenemos muchísimos datos y la capacidad de procesarlos con las GPUs. Y está cambiando todo, desde cómo interactuamos con la tecnología hasta la investigación científica. Así es. Ha revolucionado campos enteros. Pero ojo, tampoco es la solución mágica para todo, ¿eh? Convive con otras técnicas de machine learning, a veces se combinan. Claro, no es la única herramienta. Exacto. Y queda una pregunta flotando. Algo quizás para pensar. Ahora que las máquinas pueden aprender estas representaciones complejas solas, ¿cómo podría eso cambiar áreas que todavía dependen muchísimo de la intuición humana? Pienso en la creatividad artística, el diagnóstico médico sutil, la estrategia empresarial. Uf, qué buena pregunta. ¿Hasta dónde llegará esa capacidad de aprender representaciones automáticamente? ¿Quién sabe? Es algo en lo que vale la pena reflexionar, ¿no? Las implicaciones son enormes.